Me han preguntado muchas personas, ¿cómo se opera la hernia discal? ¿Qué tipo de cirugías se pueden hacer en las hernias discales? ¿Por qué me han preguntado? Porque existe una tendencia, existe una idea dentro de la gente que si se operan de una hernia discal van a quedar paralíticos, van a quedar con problemas para mover las piernas, van a quedar con problemas para controlar los esfínteres, van a tener problemas para, por ejemplo, en el caso de los hombres, de tener erecciones, o en la mujer de tener sensibilidad durante su acto sexual, van a tener muchos problemas y eso no es así. Hoy en día la tecnología ha mejorado muchísimo y los riesgos, indudablemente que los hay, porque no existe en medicina nada que no tenga riesgos, pero los riesgos se han disminuido tremendamente. Realmente son muy bajitos los riesgos. Y dentro de esas tecnologías, dentro de esas técnicas para operar las hernias discales, está lo que se llama el abordaje anterior de la hernia discal, lo cual confiere muchas ventajas al momento de la cirugía, confiere muchas ventajas al momento de la recuperación del paciente y disminuye grandemente los riesgos de esa cirugía. Es cosa que la gente no sabe, pero es importante que lo sepan. Ahora, ¿qué es una hernia discal? Aquí pueden ver esta cosa rojita que está aquí, dentro, que está entre una vértebra y otra, que está comprimiendo un nervio. Eso produce dolor, produce trastornos para caminar, produce disminución de la fuerza muscular. Eso es lo que es una hernia discal. Ahora, el abordaje anterior de la hernia discal, naturalmente hay que hacerlo por delante de la columna, por la parte anterior de la columna, y eso es a través del abdomen. Por eso lo hacemos con un equipo multidisciplinario, un equipo bien integrado, donde el abordaje inicial lo hace el cirujano cardiovascular, que es un especialista bien entrenado en manejar lo que son las vísceras, el peritoneo, las arterias que van por delante de la columna, y eso minimiza el riesgo de la cirugía. Después que el cirujano cardiovascular ha hecho ese abordaje, que uno le entra por delante a la columna, tiene la gran ventaja de que, voy a desarmar esto, de que el disco que está herniado, como lo ven aquí, se saca por delante, de tal forma que la médula y los nervios no se tocan, y eso minimiza grandemente ese riesgo de la lesión neurológica a la que le tienen tanto temor los pacientes cuando se les menciona que se va a operar de una hernia discal. Esa es la gran ventaja del abordaje anterior, queridos amigos, y por eso es muy recomendada. Ahora, claro, como todos los abordajes, tiene sus indicaciones donde se puede hacer y tiene pacientes donde no se puede hacer. Por ejemplo, una gran indicación para ese tipo de cirugía es un paciente joven con una hernia discal, con una columna bastante sana, un paciente que no pase de 50 a 55 años de edad, que tenga uno o dos niveles afectados, y en casos raros puede inclusive ser 3 niveles afectados, donde se puede hacer ese abordaje por vía anterior. Pacientes que no tengan osteoporosis, porque la osteoporosis es un gran problema para que esa prótesis se pueda mantener y no haya una fractura. También pacientes que no tengan lesiones posteriores en la parte posterior de la columna importantes, que no tengan cambios degenerativos importantes, o que no hayan sido operados anteriormente por vía posterior con una gran cirugía que hayan quitado los ligamentos, porque para ese tipo de cirugía se requiere que la parte posterior de la columna esté en buenas condiciones. Ahora vamos a hablar en sí ya de lo que es. Una vez que hemos retirado ese disco que ya ustedes vieron, que lo quitamos por vía anterior, se pueden hacer dos tipos de prótesis. Una de ellas es esta, como ven aquí, que es un plástico muy especial que se llama PICC y que se rellena dentro de estos agujeros con hueso, que es lo que después se va a pegar, como cuando hay una fractura que se pegan los huesos. Bueno, ese huesito que uno coloca aquí es el que va a pegar una vértebra con la otra. Entonces se coloca esa prótesis por vía anterior. Recuerden que estamos hablando de una prótesis fija, que después se va a pegar una vértebra con otra y va a impedir el movimiento. Pero ¿cuáles son las ventajas que trae? Primero, el disco que comprimía el nervio ya no está. Segundo, el agujero por donde salen los nervios se amplía
y se descomprime indirectamente ese nervio. Y en tercer lugar, produce una gran estabilidad. La columna queda muy firme y ese movimiento que le producía un gran dolor lumbar a la gente. Por ejemplo, la gente se agacha y dice: doctor, yo me agaché cuando me levanté, ya yo no aguanto la columna, me quedé envarado, como dice la gente que se queda en cierta posición. Esta prótesis va a evitar ese movimiento y va a evitar ese dolor al cual ustedes tienen tanto temor cuando les duele intensamente y los incapacita. Ahora, ese es un tipo de cirugía por vía anterior con una prótesis rígida, con una prótesis fija que no permite el movimiento. Ahora, existe una tecnología un poco más nueva que se llama artroplastia. Artro, ¿por qué? Porque es como una articulación, la articulación del codo, la articulación de la rodilla, donde hay movimiento. Entonces, por eso se llama artro. Y plastia, porque es una especie de cirugía plástica, una especie de reemplazo que funciona de maravilla. Se llama artroplastia. Y en este caso ven una prótesis de columna lumbar, ven como la prótesis rota, cómo flexiona adelante hacia atrás y cómo tiene flexiones laterales. Esto es la prótesis movible y esto es lo que se llama artroplastia. Básicamente es lo mismo que le dije anterior con la prótesis rígida, que se hace el abordaje por vía anterior de la columna, echándose un lado al peritoneo con las vísceras, las cuales las vísceras no se lesionan. Se saca igualmente el disco por vía anterior, sin comprometer, sin lesionar la médula y los nervios, y luego con un aparato especial se coloca esta prótesis en el lugar del disco. Y eso permite, disculpe que se mueva un poquito porque a veces sucede, que esta vértebra tenga movimiento. Ven que es diferente a la prótesis rígida que había. Se mueve de lado, se mueve hacia adelante, hacia atrás y tiene cierto grado de rotación. ¿Cuáles son las ventajas de esta prótesis movible? Primero, las fuerzas que caen sobre las vértebras tienen que ser distribuidas de alguna manera. Si colocamos una prótesis rígida en este espacio, por ejemplo, las fuerzas que este disco tiene que absorber, que tiene que aguantar, tienen que ir a algún lado, porque no es que se disipan en el aire, entonces se transmiten hacia el disco de abajo o hacia el disco de arriba. Y eso hace de que haya mayor probabilidad de que el disco de arriba y que el disco de abajo se puedan lesionar y puedan producir también una hernia discal. En cambio, con la prótesis movible, al moverse la prótesis, esas fuerzas se disipan, se desaparecen porque están sostenidas por la prótesis y esa fuerza que se transmite hacia los discos de arriba y hacia abajo desaparece también, y así también desaparece la probabilidad de que este disco se pueda lesionar. Esa es la gran ventaja. Por otro lado, al no tener una cirugía por vía posterior, donde hay que abrir los músculos con unas tenazas metálicas y cortar el hueso, como que estamos entrando por fuera del peritoneo sin meternos con las vísceras y llegamos directamente a la columna, la recuperación del paciente es mucho más rápida. El paciente, después que se recupera su parte de la incisión abdominal, que eso dura más o menos una semana, 10 días, inmediatamente puede comenzar a hacer sus actividades normales. Inclusive, si es atleta, puede comenzar a hacer sus ejercicios de una vez. ¿Por qué? Porque esta prótesis tiene unos ganchitos que se meten dentro del hueso y ya queda firme, ya queda fija y comienza el movimiento normal de la vértebra. No requiere el proceso de que requeriría por ejemplo, que el huesito pegara la vértebra de arriba con la vértebra de abajo, y eso necesita tiempo. Aquí no, aquí casi que de forma mágica, casi que automáticamente la columna comienza a funcionar nuevamente, y eso es una gran ventaja. A ustedes que son bien activos, que les gusta su actividad, esta es una tecnología donde se puede utilizar con un resultado muy satisfactorio, además de que la recuperación dolorosa es mucho menor. Solamente el dolor de una cirugía abdominal pasó y no tienen problemas, se alivió el problema del dolor de la columna lumbar, se alivió el dolor producido por la compresión del nervio por esa hernia que había. Son muchas ventajas. Si tienen alguna duda, yo les recomiendo vayan a su especialista, vayan al neurocirujano o al traumatólogo especialista en cirugía de columna, y él les podrá explicar un poquito más acerca de esto
y le podrá decir si usted, querido amiga, o si usted, querido amigo, es candidato para esta cirugía.